novedades en la carrera electoral. Tenemos dos salidas, digamos, dos que abandonan. No, mejor dicho, uno es abandonado y el otro abandona la carrera. Vamos a explicarlo mejor, para no hacer esta sopa de letras. Primero, la ex procuradora Julia Príncipe abandona su candidatura, ¿de acuerdo? En una carta pública, la ex procuradora que llevaba el número 1 en Avanza País de Hernando de Soto ha renunciado en plena campaña. Dice: solicito mi renuncia como candidata al Congreso con el número 1 en la lista a Lima Metropolitana por el partido Avanza País en mi condición de invitada. Ello en atención a motivos estrictamente personales y de salud, lo cual ha sido debidamente comunicado al partido en mención, así como al candidato presidencial. Príncipe, recordemos, postulaba con el número 1 del partido Avanza País. Envió también una carta dirigida a Hernando de Soto y a Pedro Cenas, presidente del partido, donde agradece por la invitación. Eso por un lado, digamos. Ella abandona de motu propio la carrera, pero el que está fuera, y es la sorpresa claramente, aunque en primera instancia, es el señor George Forsyth. Según el Jurado Electoral Especial Lima Centro, el señor Forsyth es excluido de la carrera presidencial. Estamos tomando contacto con algunos de sus voceros, algunos de sus candidatos al Congreso. El señor Forsyth no responde así nomás los teléfonos, ¿no? Se ha declarado improcedente las candidaturas también de la primera y segunda vicepresidencia de la fórmula presidencial de la organización política Victoria Nacional. ¿Y por qué? Porque, según el jurado, no ha declarado ingresos por rentas producto de acciones. Es un caso muy parecido, si no similar, al del señor Vizcarra, que vamos a hablar de eso en un momento, después de la publicación del periodista Ricardo Uceda. Uceda lo que ha denunciado respecto a Vizcarra es que, a ver, él no declaró acciones. ¿Qué es lo que ha pasado con Forsyth ahora, no? Ahora les voy a contar el entretelón que revela Uceda y que el Congreso está pidiendo explicaciones. Ojo, hay 4 empresas, vamos con Forsyth, 1, 2, 3, 4 empresas, una activa y 3 suspendidas temporalmente que el señor no ha declarado. Y acá hay un problema, y es que el formato para declarar ingresos, rentas y bienes no es completo. Eso es por lo menos lo que dicen los candidatos que han pasado por el trámite de ser excluidos en una primera instancia y luego aceptados en una segunda. Para eso también hay 2 instancias. Y luego hay 2 empresas más activas, 4 les dije, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9 empresas que, según el jurado, se ha consignado el monto en 0 soles, muy similar al caso Vizcarra, repito. Y aquí, dice el jurado, se encuentran ante un supuesto de omisión en la declaración de información. Ya, para hacerla corta. No ha declarado acciones, no ha declarado dividendos, solo ha puesto 0. Y es que el formato tiene un problema. Convengamos, el formato tiene un problema. Entonces, debería pasar lo mismo que con el señor Vizcarra y otros 3 o 4 candidatos más, que en una primera instancia le dicen que no y luego, entendiendo que el formato es complicadísimo, hay que cambiar el formato. Que el formato es complicadísimo, entonces dicen, de acuerdo, lo aceptamos, ¿no? Pero les decía que este caso de Forsyth es muy parecido, si no igual, al caso de Martín Vizcarra, salvo evidentemente en las empresas, ¿no? ¿Qué pasó? Optan por tachar a Vizcarra, según Uceda, en una primera instancia, el Jurado Nacional de Elecciones, en un primer momento, ¿ya? Y lo que dice Uceda es que 3 días después el presidente del jurado decide cambiar su voto. Y para mantener cierta coherencia, porque también habían desestimado en el seno del Jurado Nacional de Elecciones, estoy hablando de la revelación de Uceda. Entonces cambian también los fallos o las resoluciones de los otros 3 candidatos para que sea
más o menos coherente, ¿no? No van a dejar a Vizcarra y sacar a otros 3, en siempre la lectura del artículo de Ricardo Uceda, ¿no? Entonces, lo que dice además Uceda, y Marcos y Fuentes lo complementa esta mañana, es que copiaron y pegaron el mismo argumento para las resoluciones, la de Vizcarra y la de los otros candidatos, que tenían el mismo problema, del formato. El problema no es la declaración en sí misma o el formato. El problema, en la tesis de Uceda, es que hubo ahí un cambio de última hora, una impronta, ¿no? Que entre telones y tras bambalinas se urdió un cambio para favorecer a Vizcarra. Entonces, eso ha desatado las iras en el Parlamento. ¿Qué ha pasado? La Comisión de Constitución del Congreso ha acordado citar para el 16 de febrero, eso es el día martes, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas, y al periodista Ricardo Uceda, para que respondan sobre la resolución que mantiene a Martín Vizcarra como candidato al Parlamento. Está Juan Carlos Oyola, congresista que es vocero alterno de Acción Popular, para que nos explique las razones y lo que pretenden con esta citación. Congresista Oyola, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. A ver, lo primero que pensábamos mientras leíamos el argumento que ustedes planteaban y el pedido que ustedes estaban haciendo, es si el señor Salas per se está obligado a ir al Congreso y qué esperan de esa declaración. Bueno, lo que ha considerado la bancada que ante los hechos denunciados por el periodista Ricardo Uceda ameritan una explicación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre el cambio de voto que hicieron el día 29 y que terminó pues 3-1, permitiendo que el candidato al Congreso de la República, Martín Vizcarra, continúe en carrera. Sabemos de que a veces estos cambios se dan, pero queremos que el presidente del jurado esclarezca estos hechos, que por cierto generan dudas ya en lo que puede venir más adelante en estas elecciones. Eso, es decir, ustedes están apuntando al hecho o crear una sombra en el proceso electoral y hablar de fraude en el proceso electoral, ¿así de grave lo ven ustedes? No creo que tanto. En realidad, lo que sí amerita es una explicación de parte del presidente del jurado, porque la participación de por sí del candidato Martín Vizcarra y los hechos que han ocurrido sobre lo que no ha consignado dentro de su hoja de vida como otros candidatos, evidencia de que puede haber algún tipo de favoritismo. Entonces queremos nosotros que eso se esclarezca y que se diga por qué es que en realidad han ocurrido estos hechos de los cambios de votos. Ahora, el propio periodista Uceda reconoce que no existe una evidencia en sí misma como para decir, señor Salas, aquí usted votó A y después marcó Z. Y lo que dice el jurado en un comunicado emitido hoy es que hubo una deliberación, no sé si usted ha tenido acceso, imagino que sí, al comunicado, sí, que ellos dicen que deliberaron previamente y que allí se produce una suerte de opinión inicial primaria y luego resuelven. Y claro, lo que queda al final es el acta, y en el acta está lo que se ha acordado, que es darle la razón al candidato Vizcarra con respecto a esta declaración, que además usted sabe que hay un problema en el formato y todo lo demás, pero eso es lo secundario. Entonces, yo le preguntaba inicialmente si es que el señor Salas está obligado a ir. Lo que entendemos es que no está obligado a ir porque el Jurado Nacional de Elecciones es un ente autónomo. Entonces, ¿qué pasa si el señor Salas, con todo derecho, dice, ¿saben qué, señores congresistas? No voy a ir, porque no tengo la obligación de ir. ¿Qué van a hacer ustedes en ese caso? Bueno, en realidad el día de hoy tenía que estar en la Comisión de Constitución, se ha excusado de ir, y esta comisión ha decidido invitarlo para el día, tengo entendido, 16, en donde él podrá exponer las cosas que han ocurrido. Está en la decisión del presidente del jurado ir o no. Yo creo que debería hacerlo para esclarecer este hecho y dejarlo por zanjado.
y demostrar de que evidentemente hay una intención del Jurado Nacional de Elecciones de no favorecer absolutamente a nadie en este proceso electoral, mucho menos a una persona tan cuestionada como el expresidente Martín Vizcarra. Ahora, es un candidato al Congreso que además, por cierto, acaba usted de ver que el señor Forsyth está pasando por lo mismo en la primera instancia, y si el jurado es coherente, va a aceptar al final la candidatura del señor Forsyth. Es decir, ¿le parece, honestamente digo, ¿no?, en la situación en la que estamos, con la crisis del oxígeno, la pandemia, ¿les parece honestamente un tema para tratarlo ampliamente en una sesión del Congreso con la causal que encima no hay atribuciones del señor Salas para ir al fuero parlamentario? Bueno, Jaime, en realidad nosotros lo que hemos hecho como bancada es llamar la atención de un hecho curioso que ha sido denunciado por un periodista muy importante como Ricardo Uceda y que evidentemente... Curioso, mire usted, ¿cómo lo está poniendo? Curioso. Así es. A todos nos llama la atención y nos despierta curiosidad. Así es, por cierto que llama la atención que cambien el voto en una decisión que prácticamente estaba tomada y que ha tenido que ser, creo yo, según el reglamento y la ley. Entonces, siguiendo una línea de coherencia, tendrían que invitar a todos los demás inviten a Vizcarra también, inviten a todo el mundo. Es decir, no sé, parece como una obsesión con Vizcarra. ¿No se ha puesto a pensar en eso? No es por el expresidente Vizcarra. Es en realidad por los actos que han ocurrido y que debió ser de la misma manera con los otros candidatos. Y se ha tenido que uniformizar para poder darle pase a uno. Y eso es lo que nosotros hemos declarado y hemos dicho como un comunicado de bancada. Sin embargo, como tú lo has manifestado, está en la decisión del presidente del jurado asistir o no. Nosotros lo que hemos querido es exponer este hecho para que se pronuncie el jurado. Ya lo hizo el presidente del jurado, pero más allá no es la intención tampoco de nuestra bancada generar algún tipo de aspaviento en esta situación y que esperamos que el proceso siga y continúe, digamos, con mayor claridad y transparencia por el bien de las elecciones presidenciales que se van a realizar el 11 de abril. Entonces, digamos, usted como vocero alterno está diciendo que si ya el presidente del jurado les dice, señores, no es mi obligación ir, sigamos nomás, ustedes ya dejan o dan el tema por cerrado, porque honestamente le digo, como una impresión, es que con los antecedentes que tienen ustedes en su trabajo parlamentario, ni bueno ni malo, simplemente antecedentes, digo, podrían pedir la cabeza del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, buscar una manera de destituirlo o hablar de fraude en las elecciones. Es decir, podrían ustedes armar un tema grave cuando en realidad no lo es, porque estamos en medio de una pandemia. ¿Me explico? Usted dice que es un hecho curioso. Curioso. Así es, curioso. De ninguna manera. Nosotros como bancada no tenemos para nada ningún tipo, no está en nuestros planes hacer ello. Creo que, como lo he dicho, y como bancada tenemos el derecho de pronunciarnos ante los hechos evidentes que hemos podido ver y que han sido denunciados, pero no llega tanto como para pedir la cabeza del presidente del jurado. Simplemente llamar la atención de que estos hechos se esclarezcan y se puede explicar. Al fin y al cabo está en la decisión del presidente hacerlo o no, y nosotros damos por zanjado el tema y vamos a seguir adelante. Creemos que es importante de que los entes electorales cumplan un papel muy importante y sobre todo demuestren transparencia para que pueda generar confianza en la población. Muy bien, muy bien. Entonces el martes es la citación al señor Salas. Pero ustedes han hablado de prácticas montesinistas. ¿No es mucho? ¿Prácticas montesinistas le parece? Bueno, en realidad, digamos que la situación en la que nos hemos encontrado últimamente y en las decisiones que ha tomado el jurado nos podría hacer pensar de que se estarían retrocediendo a ese tipo de prácticas. En fin, yo creo que, como digo, definitivamente el presidente del jurado ya se ha pronunciado, hoy día ha deslindado, y nos parece importante que lo haya hecho también, y ya estará decisión de él si es que va a la Comisión de Constitución. Pienso que debería hacerlo porque una explicación estaría de más ante la situación que ha sido evidenciada por un periodista. Ahora también está invitado el periodista Ricardo Uceda y esperemos que ahí pueda compartir con nosotros los hechos que él ha venido denunciando. ¿Les ha confirmado Uceda su presencia? Bueno, lo he invitado a la Comisión de Constitución, creo que seguramente lo confirmará la presidencia de esa comisión. Muy bien, muy bien. Juan Carlos Oyola, vocero alterno de Acción Popular con nosotros. Muchas gracias, señor Oyola. Gracias. Que tenga usted muy buenas noches.
Muy bien. Es un tema curioso, como dice el señor Oyola. Diríamos un poco más. Es un hecho que no es poca cosa lo que se ha denunciado. Es decir, un presunto cambiazo, sin duda, despierta suspicacias, ¿no? Y dicen, oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? La explicación del jurado es que el señor Salas y otro magistrado deliberaron y que finalmente dijeron, a ver, primero no, después sí, le damos la razón a Vizcarra. El tema son las fechas también de las resoluciones. La última fue en ver fue la de Vizcarra. Y luego fueron a otros 3 candidatos con el mismo problema y cambiaron. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa el día martes 16 en la Comisión de Constitución, porque nada está dicho. Ya regresamos.